Las 8:35 en este gobierno de la mañana Z101. Avanzamos en esta ronda de comentarios. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a nuestros compañeros, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, al equipo técnico y al pueblo que siempre nos apoya, nos dispensa su atención, nos da seguimiento en las redes del programa número 1 de la radio, en la radio más importante de la República Dominicana. Señores, en el día de hoy quiero tratar un tema, que es un tema que me he encontrado lamentablemente, lastimosamente, en la calle. Es una situación que tiene que ver con los enfermos mentales. Parece que en la República Dominicana esa política ha estado ausente en nuestra historia. Y pasamos de la indiferencia a más indiferencia. Ayer en mi ruta me encontré a más de 5 personas, entre indigentes y personas que en apariencia, yo no soy especialista en la materia, daban la impresión de que tenían algún tipo de trastorno mental. Hay uno que es fijo, que está en la Bolívar con Alma Mater, y hay otros más que están en la zona de Gascue. Pero me sorprendió el número tan importante de personas en esa condición. En un solo día pudo haber sido un accidente, una gran coincidencia, pero es una realidad que he percibido. Y esta realidad lleva a uno a analizar un poco la situación de las políticas públicas del Estado, qué está haciendo el Estado para reducir estas personas que están en un franco estado de desamparo, expuestas a cualquier tipo de agresión, expuestas a cualquier tipo, bueno, están en una situación a la intemperie, sin alimentación, sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de tratamiento. Me recuerdo una célebre persona que tenía una discapacidad de esta naturaleza mental, que siempre estaba en la zona del Palacio de Justicia, que es el querido Fremio, que una vez murió, se levantaron y se lanzaron ríos de tinta lamentando su muerte. Creo que no hubo un presidente de la República de los últimos años que no lo conociera. Creo que no hay un legislador, porque la zona en la que gravitaba era la zona próxima al Congreso Nacional y el Palacio de Justicia. Él fue abogado y no conozco en detalle su historia, pero hubo un punto en que se quebró y en su situación de desamparo siempre andaba deambulando en esa zona, y su bañera era la fuente que está frente al Congreso Nacional. Y la pregunta que uno se hace: ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaban las instituciones que no intervinieron? Solamente nos lamentamos, una vez murió, una vez falleció, en total soledad y desamparo. Entonces, entendemos que en la República Dominicana deben afrontarse políticas públicas tendentes primero a crear instalaciones suficientes para poder atender estas personas que están deambulando en la calle. Segundo, deben hacerse levantamientos frecuentes, que ahí vi en mi revisión bibliográfica a los fines de hacer este comentario, que se han hecho una que otra evaluación y están construyendo un plan, pero al momento de ver las aristas que este plan pretende impulsar, lo vemos como carente de una cierta realidad por la carencia de datos estadísticos. No se da cuenta de cuántas personas están en esa condición de discapacidad, los tipos de discapacidad mental que enfrenta la República Dominicana. Tampoco se ha hecho un esfuerzo, a pesar de que encontré un trabajo de un investigador con relación al impacto que generó la pandemia en cuanto a la salud mental. Todos estos elementos, entiendo, si se quiere tener un plan, una política pública de sanidad mental, entiendo todos esos datos son indispensables para abordarla con cierta integridad. De hecho, el mundo está sufriendo, después de la misma revolución industrial en los últimos años, con el advenimiento de la tecnología, de una serie de trastornos de último cuño. En el pasado era muy frecuente la esquizofrenia, la paranoia. Eso eran quizá las enfermedades, las patologías mentales más frecuentes. En la actualidad hay una serie de patologías que se han desarrollado a consecuencia de la misma evolución de la industria, de la misma evolución de la tecnología. O posiblemente siempre existieron, pero ahora están diagnosticadas y separadas. También un poco de eso, pero por ejemplo, la ciberdependencia no existía
antes de la existencia de la tecnología. Yo nunca he creído mucho en eso porque nunca nadie habló de la papel dependencia, por ejemplo. O sea que también quizás sea otros padecimientos. O el que quiera hablar de ese tema tan delicado tiene que haber seguido la línea del doctor Emilio Guillén Matarrán, padre de la psiquiatría dominicana. Murió recientemente después de ejercer más de 70 años aquí y en España. O haber leído los libros del doctor Antonio Saglul, Toñito Saglul, el que más escribió sobre ese tema, ¿verdad? Él, un psiquiatra de primera categoría y psicólogo clínico, en fin, completo. El que no conoce la trayectoria del doctor Guillén y los escritos del doctor Saglur, mejor que se calle. Gracias, don Álvaro, por sus recomendaciones. No llegamos ni alcanzamos a ese nivel, ni es la pretensión nuestra hacernos especialistas en esta materia. Solamente nos estamos haciendo eco de una realidad que vemos, una realidad que hemos revisado en cuanto a políticas públicas y carencia de ellas en el ámbito de la salud, y de una serie de trastornos y patologías que estamos pasando de lado. Por ejemplo, hubo un disparo en el nivel en la cantidad de personas que se suicidaron, sobre todo en adolescentes, en medio de la pandemia. ¿Qué se hizo? ¿Qué hemos hecho como Estado? ¿Qué políticas públicas se están abordando para el tema de la depresión, sobre todo en los adolescentes que han traído tantos dramas humanos? En el plano, por ejemplo, de la alimentación, todas estas distorsiones que se están generando, la bulimia, la anorexia y otras tantas patologías que se generan por esta exposición de las redes sociales y una exigencia de unas condiciones físicas a veces inalcanzables. Son patologías que están presentes y que muchas veces degeneran en depresión u otras patologías de otra naturaleza. La misma ansiedad que se genera en el trabajo o que se produce por la presión contemporánea que genera el trabajo. El mismo llamado síndrome de Burnout, que es el síndrome que se genera por el desgaste en el trabajo. Son situaciones que agravan el cuadro que tenemos de salud mental. Y con esas situaciones contemporáneas, esos males contemporáneos, combinados con una ausencia de políticas públicas, son una bomba de tiempo. Y eso es lo que estamos echando de menos en nuestro país, y lo asumimos el tema sobre todo por esa situación que en el día de ayer encontramos. Desplazándonos en la calle, nos encontramos coincidencialmente con tantas personas desprovistas de una atención adecuada. Y si eso fue de manera aleatoria, imagínate lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional. Manuel, ahora que tú estás tocando ese tema tan importante, cabe destacar ahí la iniciativa del diputado Aníbal Díaz y compañero de nosotros aquí en el Gobierno de la Mañana, que sometió un proyecto de ley precisamente para que las personas con todos estos problemas que tú acabas de señalar y que se han profundizado a raíz de la pandemia, pues puedan tener cobertura en los seguros médicos, que pueda, igual como tú vas donde un cardiólogo, pues que así mismo también cuando tú empiezas a sentir que estás siendo afectado mentalmente, que tienes algún tipo de depresión, pues que también los seguros pues puedan cubrir eso. No sé a qué nivel está esa iniciativa en el Congreso, pero ojalá que pueda ser reintroducida, porque me parece que en la pasada legislatura no se conoció, y que real y efectivamente ese proyecto de ley se pueda convertir en ley, porque la situación que hay aquí de personas que tú la ves, con la que tú diariamente pues interactúas y no te estás dando cuenta del calvario que lleva esa persona por dentro y de los problemas que están afectando su salud mental. Muchísimas gracias, Julieta. Precisamente hacia allá nos íbamos, hacia el costo que representa para las familias con un enfermo mental, aquellos que tienen la capacidad de asumirlo. No tenemos aquí grandes centros públicos, atenciones públicas suficientes como para que asuman los cuidados médicos. Los seguros no asumen los costos
por internamiento en estos casos de enfermedad mental. Y conforme a un estudio que leí, el 50% de la inversión en el gasto de salud, tanto de las familias sumado a aquella inversión pública, representa el 50% del total de la inversión en gastos de salud, conforme a un estudio que revisé. Y con relación al Producto Interno Bruto, se estila que aproximadamente se van en gastos de salud, en lo que tiene que ver con salud mental, aproximadamente un 2% del Producto Interno Bruto. Dirán, bueno, muchos, eso es insignificante, un 2%, es significativo, es bastante significativo, y más cuando se traduce a una economía familiar. Muchas personas que han tenido problemas de esta naturaleza nos informan, interactuamos con ellas, y un internamiento de 2 o 3 días en cualquiera de los centros privados aquí cuesta entre 500,000, 600,000, 700,000, los que menos. Un internamiento de 2 o 3 días. Entonces, una situación de crisis mental, sea cual sea la patología que afecte a la persona, puede generar un inconveniente económico para toda la familia. Y gracias a Dios, aquellas familias que tienen la posibilidad de afrontarlo. En ese orden, muy bienvenido a ese proyecto que desde hace varios meses se está impulsando nuestro compañero Aníbal Díaz. Esperamos que se apruebe, pues lo que plantea precisamente es esto, una cobertura de los seguros de salud para que se pueda costear al menos una parte de los gastos que genera a las familias estas enfermedades, estas discapacidades mentales. Ya para finalizar, lo que quisiéramos y reiteramos en ese orden es que se asuma con seriedad el tema de la salud mental, que se impulsen políticas, primero, tendentes a hacer un real y efectivo levantamiento estadístico para saber qué es lo que tenemos entre manos, cuáles son esas patologías, dónde están las personas que padecen esas patologías. Segundo, establecer centros de internamiento, algunos si es posible de carácter público, y en los que no, que los seguros tengan una adecuada cobertura para que las familias no queden quebradas a consecuencia de cualquiera de sus familiares tener una patología mental. Y de esta manera poder cambiar esta lamentable realidad que estamos viviendo en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.